Sí, Lagarto, esta tarde, 4:30 de la tarde, aquí en el recinto legislativo, con una situación semipresencial de los concejales, los ediles de Córdoba, se aprobaría la emergencia en transporte de pasajeros en la ciudad de Córdoba, con fuertes críticas de la oposición, lógicamente, y con también rechazo por parte de los trabajadores de las empresas de transporte urbano de pasajeros, porque implicaría reducción en sus salarios tras la reducción de sus horarios. Le pregunto al concejal Quintero, bueno, ¿en qué puntualizan ustedes estas críticas en el cambio en las reglas de juego en el sistema de transporte urbano y también en los poderes que tiene a partir de ahora Yarlora con esta ordenanza? Buen día. Buenos días. Primero lo primero, cuando asumí como concejal, el primer proyecto que presenté fue precisamente una decisión que se auditaran todos los contratos de concesión que venían vigentes, por ejemplo el de el transporte, que era uno de los más importantes, y el de la basura, pero en el transporte estoy hablando a principios de diciembre, para que nosotros en 90 días tuviéramos un esquema real de cuál era el sistema y con qué nos habíamos encontrado. Ya sabíamos en ese momento que ERSA, por ejemplo, que tiene más del 70% del sistema, estaba en convocatoria de acreedores, con lo cual ya estaba en terapia intensiva, porque aparte también lo habían planteado en innumerables cantidades de oportunidades de los funcionarios. Ya sabíamos que estábamos complicados. Cuando vino la pandemia, por supuesto, se complicó muchísimo más. Nosotros no desconocemos esa situación. Ahora, el tema que me parece que es de tal envergadura y de tanta importancia que tratarlo en 48 horas, en una sesión el miércoles, el jueves una comisión y el viernes entrar nuevamente al recinto, me parece que es poco serio, básicamente porque ayer vino el secretario de Transporte y tuvo 4 horas y no contestó ninguna pregunta. Particularmente le formulé 52 preguntas que no contestó ninguna. Y toda la documentación que dijo que traer eran 3 páginas que dice muy poco. Entonces nos parece que otorgarle un cheque en blanco al intendente por un año, con la posibilidad de un año más, en la práctica 2, y usted lee el segundo artículo, una ordenanza de solamente 3 artículos por el cuarto de forma, y en el segundo artículo dice que a raíz de la emergencia, esta situación excepcional, puede disponer cambio operativo, estratégico, puede disponer cambio de línea, y no solamente del sistema urbano de transporte masivo, es de todo el sistema. Ahí habla de todo el sistema. Desde la Secretaría de Transporte dicen que es solo para el transporte urbano de pasajeros, no taxis y remis. Me encantaría que la Secretaría de Transporte no hubiese dicho eso ayer, porque no está escrito eso. Ahí dice el sistema de transporte, no lo aclara. Entonces yo creo que ellos lo que dicen es, lo vamos a aplicar solamente para esto, pero la facultad y la potestad la tienen para todo. Las cosas tienen que estar escritas y tienen que ser claras. Mientras más claras son, mucho mejor es. Por eso nosotros sosteníamos que esto tenía que ser por 120 días, si se prorrogaba la emergencia tenía que pasar por este consejo. ¿Sabe cuál es el problema? Este Ejecutivo Municipal pretende que este Consejo Deliberante ni siquiera se convierta en una escribanía, que este Consejo Deliberante, a partir de la cantidad de delegaciones y superpoderes que se han otorgado al Ejecutivo Municipal, se convierta en una dirección de ceremonial y protocolo y que estemos para hacer beneplácito y homenaje. Yo no vine a eso. ¿Había pasos previos a esto? Por ejemplo, multar a las empresas o bien que se caiga el contrato de alguna de ellas. Mínimamente, cumplir los contratos de concesión vigentes era lo que nosotros le pedimos del primer día. Los contratos de concesión vigentes vienen incumplidos de la gestión de Mestre, no de esta gestión. La pregunta es, ¿qué revisaron ellos de la gestión anterior y por qué no hicieron cumplir el contrato en este momento? También es cierto, y eso hay que decirlo, que le vino muy bien el paro del transporte urbano para que la gente no se movilice en virtud de esta cuestión. Es impensado tener esta cantidad de días de paro que tiene el sistema del transporte. A ver, en el 2017, por 8 días de paro, casi estalla la ciudad. Bueno, evidentemente el poder político se siente bastante cómodo con el transporte de paro. Bien, ¿sospechan que pueden llegar al Consejo más proyectos para más facultades al intendente? No, mucho peor. Hoy se van a tratar 2 proyectos que han pasado inadvertidos por este tema de la emergencia, que son los cambios de estatuto de la ESOP y los cambios de estatuto de la TAMSE. La TAMSE ahora va a ser un mega ente estatal que podrá hacer
que le van a dar facultades absolutamente extraordinarias para contratar por sí o por terceros, poder hacer obra, van a poder hacer de todo. Bueno, vienen ahora, 11 de la mañana estaba citada la comisión, todavía no comenzó, hoy. Vienen hoy a explicar lo que quieren que se apruebe dentro de una hora. No se puede trabajar con semejante falta de seriedad porque esto es una falta de respeto para la gente que nos votó para que vengamos y los representemos. Digo, por los subsidios que otorga la municipalidad, la provincia, la nación, ¿es un sistema estatal encubierto? A ver, los sistemas de transporte no son subsidiados solamente acá, son subsidiados en todas partes del mundo. El problema que tiene Argentina y particularmente el problema que tiene es la falta de federalismo de los subsidios. Se subsidia el AMBA, no se subsidia el resto del país. Eso está claro que tiene que ser ahora. Ahora, imaginar que la salida de esto es sin subsidio es imposible. El sistema se sostiene con dos cuestiones, el corte de boleto y los subsidios, tanto nacionales, provinciales o los que pongan los municipios. Es imposible pensar que si se disminuye el corte de boleto. A ver, nosotros estudiamos el tema. Si el promedio de boleto en el mismo mes del año pasado fue 13,5 millones de boletos y este año se cortan en el mismo mes 250.000 boletos, evidentemente estamos hablando de un sistema que ha colapsado. Eso lo entendemos. Y ahí es donde tiene que estar el Estado presente, porque sabe quién hay que solucionar el problema a la gente que va a las paradas del colectivo y tiene que tomarse un transporte urbano para ir a sus lugares de trabajo. Y la verdad que es donde el Estado tiene que estar presente. Si las empresas no se las aprieta para que cumplan realmente, se les obliga a cumplir con el contrato de concesión y el Estado no está presente, el Estado se ausenta en eso y encima se ausenta en lo otro, bueno, la verdad que la única perjudicada es la gente. Lamentablemente, este exceso de autoritarismo nos preocupa mucho y esta prepotencia que tiene este Ejecutivo Municipal para con este Consejo, me parece que va a hacer rever también la conducta que tengamos nosotros como concejales de la oposición. Lagarto, ya te escucha. Bueno, sí, concejal, buen día. La verdad que, de acuerdo a lo que usted acaba de relatar, lo que uno puede ver, estamos como en una encerrona, digamos. El transporte, las empresas privadas están caídas o fundidas o quebradas porque, bueno, la actividad, como usted lo acaba de señalar, a raíz de la pandemia, se ha reducido a un cuarto de lo que era. Obviamente la pregunta es cuál es la salida, si la estatización es un camino, y en ese caso, ¿cómo lo ve usted? O si no se cuida rápidamente o se busca rápidamente una salida, nosotros, en este caso, nosotros entendemos que va a haber un avance muy grande de lo irregular sobre el servicio de transporte. Bueno, esa es una situación muy parecida a la que pasó en 2001, con la que nosotros nos encontramos al llegar a la municipal en el 2003. Recordará a los cospeleros que se había creado ya la TAPS en la gestión de cámara, pero los cospeleros eran los que brindaban el servicio de transporte y fue muy difícil ordenarlo y la verdad que ahí se comenzó a ordenar el sistema. A ver, esto requiere acuerdos políticos y básicamente hacerle cumplir a los privados que están con los contratos de concesión sus obligaciones que están en los contratos. Esta gestión no lo hizo porque durante los primeros 3 meses que no hubo pandemia y nosotros lo solicitamos un montón de veces para que nos digan en qué situación estaban las empresas, no se hizo. A partir de ahora, evidentemente, lo que hay que hacer es, evidentemente, sentarse con el gobierno nacional, el provincial, y ver esta situación de la cual la Municipalidad de Córdoba no va a poder salir sola, nadie va a poder salir solo de esta situación que viene post pandemia, porque, a ver, una cosa es un plan de emergencia para la pandemia, eso lo entendemos, pero en realidad acá lo que se le está dando al intendente una facultad para que durante 2 años, es decir, post pandemia, pueda tener carta blanca sin que este Consejo Deliberante intervenga. Y yo creo que lo que viene, Lagarto, es un periodo de mucho diálogo político, porque evidentemente nos vamos a tener que trabajar para levantar un país que va a quedar absolutamente golpeado luego de la pandemia. Bueno, está claro que con esta situación no va a haber ningún privado que quiera tomar el servicio de transporte urbano, cuando desde el propio Estado se desalienta la utilización del servicio de transporte urbano de pasajeros. Entonces, ¿quién va a poner guita para perder, invertir, etcétera, etcétera? Bueno, es el Estado el que tiene que estar allí. Probablemente los privados puedan quedar con las redes troncales y la empresa y el Estado tendrá que acudir en aquellos lugares en donde el sistema no es rentable. Le vuelvo a reiterar.
En esta charla me convenzo más cuál es el voto que tengo que tener hoy, porque en esta charla que tengo con ustedes desde el absoluto sentido común, me doy cuenta y la gente se da cuenta que es tan integral y tan de fondo el sistema para discutir, y hay tanto para discutir, que pretender discutir esto en un puñado de horas es verdaderamente una irresponsabilidad. Bueno, le agradezco, concejal, la gentileza, muy amable, muy gentil. Gracias a usted, hasta luego. Que ande muy bien.